en nuestro programa Palabra de Vida y Poder, desde acá, de Estelí, para toda Nicaragua y también a través de la red internet. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da estar con ustedes a esta hora. Vamos a estar hablando un poco en esta noche acerca de un tema que voy a iniciar, acerca de si Jesús es el único camino o es Jesús el único camino. Bajo ese tema quiero hablar porque quiero iniciar una serie de enseñanza bajo este tema, que es muy importante, ya que en estos días, pues, como en los tiempos anteriores, han surgido muchas falsas teologías acerca de la salvación. Y queremos estudiar acerca de qué nos dice la Biblia acerca de la salvación. Por eso la pregunta el cual nos hacemos ¿es Jesús el único camino para ir al cielo o para ser salvo? Antes de iniciar la enseñanza, quiero orar. Señor, Padre eterno, te damos gracias en esta noche por darme la oportunidad, el privilegio, el poder dirigirme a toda la audiencia de este medio, de este canal, que nos ven en las diferentes ciudades de Nicaragua, así como también los que nos ven a través del internet, los canales de YouTube, las redes sociales. Padre, en esta hora te pido, Señor, que sea tu espíritu guiando mi vida, que sea tu espíritu en esta hora dándonos la sabiduría y las palabras para poder compartir con cada persona que en esta hora nos sintoniza, nos ve a través de los diferentes medios. Esta noche te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, iniciando bajo el tema, ¿es Jesús el único camino? Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Vamos a comenzar por ahí. Romanos capítulo 10. Quiero iniciar la enseñanza en este pasaje bíblico porque queremos relacionar diferentes porciones de la Biblia bajo este tipo de enseñanza acerca de específicamente con la salvación. Con la salvación. Dice acá en Romanos, vamos a leer, así que me disculpan si tengo un poquito de error en la lectura porque tengo problema en la vista y ya necesitamos lente, así que es necesario pues ya usar lente. Dice acá en Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo, aquí en este pasaje bíblico en Romanos capítulo 10, se dirige al pueblo de Israel. Y mire la declaración que hace el apóstol Pablo, porque en el primer versículo de Romanos capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios para el pueblo de Israel es para salvación. Lo que Pablo asume o que lo que Pablo está tratando de explicar aquí es que el pueblo de Israel todavía no está salvo. Porque dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está asumiendo que el pueblo de Israel no es salvo. Incluso, aunque ellos no son paganos, como las otras naciones, los otros pueblos. Recuerden que este pueblo, el pueblo de Israel, tiene el Antiguo Testamento. Ellos creyeron en el Antiguo Testamento. Creyeron en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Creyeron en el Dios que los creó. Y el Dios que dio su ley, el Dios que es el redentor del pueblo de Israel. Ellos creyeron en todo eso. Creyeron en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Imagínense. O sea, no era un pueblo pagano. Pero quiero explicar esto porque no basta con solo creer. Porque en sí, la salvación, nuestra fe para salvación, tiene que estar depositada en alguien específicamente, pero hoy hay muchas enseñanzas, muchas teologías de que ellos dicen de que para llegar a Dios hay diferentes maneras. Ese tipo de enseñanza explican de que hay muchas maneras para llegar a Dios. No importa la manera que sea, muchas religiones te dicen hay muchas maneras para llegar a Dios, para ser salvo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que solo hay una manera para alcanzar la salvación, que solo hay un camino, solo hay una verdad. El Nuevo Testamento contradice este tipo de doctrina, este tipo de teología. Y aquí el pueblo de Israel conocía el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel conocía al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Creyeron en el Dios que los había creado, el Dios que dio su ley, las leyes morales, el Dios que es el redentor, su redentor. Este es el pueblo, recuerden, el pueblo de Israel tenía el Antiguo Testamento, la única revelación existente de Dios, escrito y transmitido. Y ellos con esa revelación y con su fe en la verdad, y un Dios viviente que lo enseña el Antiguo Testamento, el verdadero Dios, no eran salvos. El pueblo de Israel no era salvo, según como lo explica y todavía, recuerden que todavía están en un proceso. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus planes, su propósito con el pueblo de Israel. Así como lo tiene con los gentiles. Pero quiero explicar acá específicamente cuando Pablo dice, mi oración, mi anhelo a Dios por ustedes, el pueblo de Israel, es para salvación. Pablo estaba asumiendo aquí y él explica que no bastaba con pertenecer al estirpe, a la descendencia de Abraham, a los judíos. No era suficiente. Para ser salvo era más que eso. Iba más allá de pertenecer a una cultura, de conocer el Antiguo Testamento, de conocer al Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Era algo más que eso. Y miren lo que dice en el versículo 2. Porque yo les doy testimonio, el apóstol Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Era lo que había pasado con el apóstol Pablo. Pablo era un hombre religioso, un hombre muy celoso. Imagínense cómo perseguía a la iglesia,
pero él estaba equivocado. Él tenía celo de Dios, dice el apóstol Pablo. El pueblo, ustedes, Israel, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme a conocimiento, no conforme a la revelación de Dios. Están errados, dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen celo de Dios, pero han tergiversado las escrituras, en otras palabras. Están equivocados. Van por un camino equivocado. Van en mala dirección. Y en el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando. Miren lo que dice. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Recuerden que el pueblo de Israel había establecido sus creencias, su fe, su salvación basado en las obras. Y nosotros como estudiosos de la Escritura, de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación nunca ha sido a través de las obras. Siempre ha sido a través de la fe. Nunca. Porque aquí mismo en la Escritura, aquí el apóstol Pablo nos enseña, aún en Corintios, donde dice que nadie podía cumplir la ley. Solo Cristo pudo cumplir la ley. Y en la Escritura encontramos que dice que el justo vivirá por fe. Y Abraham no fue justificado por la obra, sino por la fe. Y aquí el pueblo de Israel, el apóstol Pablo nos está enseñando que dice que el pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios, por eso en la Biblia habla, dice que ellos tenían celo de Dios, dice el apóstol Pablo en el versículo anterior, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a la revelación, sino que dice ellos tenían celo, pero estaba un celo equivocado, erróneo, en una mala dirección. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Imagínense, aparte de eso, el pueblo de Israel, habían ellos entendido de una manera incorrecta la manera en que ellos podían alcanzar la salvación. Es decir, habían tergiversado el Antiguo Testamento y de repente surgieron o aparecieron con un sistema de salvación por obras. Por eso en Efesios 2:8 la Biblia nos dice claramente, el apóstol Pablo escribe, dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Somos salvos por la obra, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, Él murió en la cruz por nosotros. Él hizo el sacrificio perfecto en la cruz, reemplazando todos los rituales anteriores, todos los sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento. Y Él vino a hacer un solo sacrificio por nuestros pecados, para nuestra salvación. Y todo aquel que creyera en Jesucristo y pusiera su fe en Él, en la obra que hizo en la cruz del Calvario, iba a ser salvo. Pero estamos hablando de una fe genuina que iba a producir cambio y regeneración en la persona. Porque en sí una persona, cuando tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, debe haber cambio en su vida. Estamos hablando de algo interior en su vida.
algo que esa persona ya no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque viene a morar la naturaleza de Cristo en la vida de nosotros. No quiero decir de que a veces tenemos errores, a veces cometemos errores, a veces nos equivocamos, a veces fallamos. No estoy diciendo que nunca vamos a cometer errores, pero algo extraordinario y sobrenatural pasa en la vida de una persona cuando viene a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Jesús no está diciendo, yo soy una alternativa a ir al cielo, o yo soy una manera, una de las formas para alcanzar la salvación como enseñan otras religiones, otras falsas teologías, otras falsas doctrinas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y el pueblo de Israel se había equivocado, y estaba equivocado. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en sus obras para alcanzar la salvación. Y aquí vemos el apóstol Pablo, donde dice que el pueblo de Israel estaba ignorando la justicia de Dios. Y ellos estaban estableciendo su propia justicia, su propia forma de salvación. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y luego dice en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, así el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. En el 7, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los judíos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, dice el apóstol Pablo, deben de creer, deben de confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él fue el que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nadie más. Nadie más. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni ningunos cristianos de la iglesia primitiva y hoy en día. Nadie. Ni los apóstoles, ni todos los que anduvieron con Jesucristo. Nadie. Solo Jesucristo dio la vida por usted y por mí. Él fue a la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque nadie tenía ese mérito. Nadie era aceptable. Nadie entraba en los parámetros que Dios había establecido para que alguien fuese ofrecido como un sacrificio vivo, perfecto, santo, aceptable a Dios. Solamente Jesucristo. Solamente Jesús. Nada más. De otra manera, de lo contrario, cualquiera de los apóstoles hubiese ido en sustitución de Jesucristo. Pero ya estaba establecido en el plan de Dios que Jesucristo iba a morir en lugar de nosotros por nuestros pecados, porque nosotros estábamos condenados. Y por eso en la Biblia encontramos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento encontramos que el Evangelio nos enseña que solamente hay un único Salvador, solamente hay un único mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Que dice Hechos 4:12, porque no hay ningún hombre, no hay ningún nombre en el cielo dado a los hombres
en quien podamos ser salvos. Y este es Jesucristo. No hay ningún otro. Jesucristo mismo lo dijo de una manera radical y contundente. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el único camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Jesús, Él es la vida. Él nos da vida. Pablo enseña y dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo está aquí con el pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel, después de saborear las maravillas de Dios en el desierto, cómo Dios se les reveló a ellos, cómo Dios se les mostró, cómo Dios estuvo con ellos, cómo Dios los trató como a su hijo, los cuidó como a la niña de sus ojos. Y se les reveló, y aún teniendo el Antiguo Testamento, ellos aún no entendían el plan de salvación. Imagínense que hay muchas religiones que enseñan que dicen que aún ciertos predicadores dicen que los judíos no necesitan creer en Jesús para ser salvos. Y Pablo, y vemos acá en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y toda aquella persona que rechaza a Jesucristo como su Salvador está en problemas. Porque en sí, si le preguntamos a la gente cuál es el significado del cristianismo, mucha gente no entiende qué es lo que es el cristianismo. No entiende qué es el evangelio. Mucha gente no entiende eso. No entiende qué es el cristianismo. Si nosotros dijéramos y explicáramos en palabras sencillas qué es el cristianismo. El cristianismo es que Jesús es nuestro Señor. Él es el Señor. Él es nuestro Salvador. Él es mi Salvador. Y no hay otro Señor. Y no hay otro Salvador. Nada más. Porque hoy en día mucha gente cree en otras religiones. Quiero decir, en los ídolos que sus propias religiones le han enseñado, le han implantado a ellos. Y en sí, la Biblia, el Nuevo Testamento, te enseña que el único en quien puede alcanzar la salvación, la vida, tu redención, ser librado de tus pecados, perdonado de tus pecados, es a través de Jesucristo, porque fue el único que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Fue el único que murió en nuestro lugar y el único que estaba apto y aceptable para Dios. Todos hemos nacido bajo una naturaleza de pecado. Hemos nacido bajo contaminación. Y por eso no podíamos ir en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Él era el único. Él descendió a este mundo, a esta tierra, con ese propósito de darnos una oportunidad para ser libres de la condenación eterna. Por eso decía, yo soy el camino, yo soy la vida. El que aún esté muerto vivirá. Porque inmediatamente, cuando venimos a Cristo, recibimos vida eterna inmediatamente, no cuando nos vayamos de este mundo, de esta tierra. No, es en el momento que Cristo viene a morar en nosotros. Recibimos vida eterna. Somos salvos. Somos salvos en el momento que Cristo viene a morar en nuestra vida, no cuando nos morimos. ¿Saben por qué? Porque el que es de Cristo, el que está en sus manos, nadie se lo arrebata.
inmediatamente Dios, nuestro Señor, nos sella. Nos sella. Pasamos a ser propiedad de Él. Y hay algo muy interesante, hermanos, que Dios ya nos tiene, ya nos habías escogido, ya éramos llamados nosotros. En su omnisciencia y en su soberana voluntad, en su soberanía. Porque, ¿saben? Nosotros, por nuestra propia cuenta, no hubiéramos buscado a Dios. Por nuestra propia cuenta no hubiéramos acercado a Dios. No, es difícil. Muchos de nosotros andábamos perdidos. Muchos de nosotros estábamos acabados totalmente. No valíamos nada en el mundo. Estábamos perdidos. Pablo fue claro, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no piensa, un muerto no reacciona, un muerto está inerte, un muerto no decide, un muerto no tiene voluntad. Y Dios nos dio vida a través de Cristo Jesús. Dios nos dio vida. Por eso, realmente los que somos de Cristo, somos de Él realmente. O sea, Dios nos ha sellado, somos propiedad de Él. Y cuando Él nos llama, cuando venimos a su presencia, cuando hemos sido salvos, inmediatamente la salvación se produce dentro de nosotros, hermano. Inmediatamente venimos a ser parte del redil del Señor. No como muchas personas que todavía están dudando si son salvos o no salvos. Están dudando. ¿Por qué? Porque para ellos es imposible. O sea, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Mucha gente cree y tienen fe en que se montan en un avión y van para Estados Unidos o cualquier estado y tienen fe de que van a llegar allá. Tienen fe de que van a llegar a cualquier estado de Estados Unidos. Y tienen fe, no tienen miedo de que el avión se puede desplomar ahí en el aire y llegan al destino. Pero imagínense que dudan de que Dios tiene el poder para salvarte. Dudan eso. Porque no hemos leído la Escritura. ¿Saben? Hay algunos movimientos, algunos movimientos como la teología natural, que dice que el hombre en su naturaleza innata, en su intuición, dentro de él tiene el poder para razonar naturalmente, para venir a Dios y ser salvo sin las Escrituras, sin el Evangelio. Esto es una mentira. Nadie puede venir a Dios si Dios primero no le llama, si Dios no lo toca, si no es a través del poder de su Espíritu. Nadie puede venir a Dios. Mire, aquí tenemos el pasaje bíblico. Dice acá, porque no hay, aquí vamos a leer desde el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y luego dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, por escuchar la palabra de Dios, por leer las escrituras, por conocer las escrituras. Y el oír, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y miren lo que dice Isaías en el versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí está hablando de que Israel siempre ha sido un pueblo rebelde. Y según lo que el apóstol Pablo nos da a entender aquí es que Israel, por ser el pueblo de Israel, no significa que el pueblo de Israel es salvo automáticamente. No. Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Imagínense que todavía en la actualidad son pocos la gente que creen en Jesucristo allá en Israel. Todavía están esperando al Mesías. Y quiero decirle que el hecho de que nosotros oramos por Israel, Dios tiene un plan con el pueblo de Israel, pero no quiere decir que el pueblo de Israel es más que nosotros. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham por la fe. Es como que nosotros digamos de que el hecho de que hemos nacido en un hogar cristiano, automáticamente somos creyentes o somos salvos. No. Tiene que haber un encuentro personal con nuestro Dios. Un encuentro personal con Jesucristo para alcanzar la salvación. Y Pablo dice aquí, miren lo que Pablo dice: mi oración por el pueblo de Israel es para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Todavía no son salvos. Todavía no son salvos. Imagínense ciertas teologías que enseñan que el hombre es capaz de conocer suficientemente la verdad acerca de Dios sin la necesidad de una revelación divina, sin la necesidad de un toque, de un poder del Espíritu de Dios en la vida de las personas. Usted y yo no hubiésemos venido al Señor si Dios no nos hubiera tocado, si Dios no nos hubiera traído. Es difícil, como les repito, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es lo que quiero explicarle hoy. Así como el pueblo de Israel estaba equivocado en base a su manera de llegar a Dios, en base a su manera de creer en Dios y de alcanzar la salvación a través de las obras. Así hoy en día hay muchas religiones, muchas creencias, muchas falsas teologías que le enseñan a la gente que no importa la manera en que tú creas o a qué tipo de Dios lo veneres o le rindas culto, reverencia, no importa. De esa manera vas a ser salvo, vas a llegar a Dios. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento todo lo contrario. Hay un único camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Hay un único Señor, un único Salvador, un único Redentor, y ese se llama Jesucristo. Jesucristo. Aquí no se trata de que si sos judío, dice, aquí el apóstol Pablo dice, todos somos iguales. No importa si eres judío, si eres griego. Todos somos iguales. Aquí no interesa si eres hijo de un pastor, si vienes de un hogar cristiano o no sé de qué religión es.
No importa. Tiene que haber un llamado, un toque de parte de Dios en tu vida. Porque por nuestra propia cuenta no podríamos venir a los caminos del Señor. Muchos estaban conformes. Muchos estaban cómodos ahí en el mundo. Y otros, aunque quisieran buscar al Señor, no podían porque eran esclavos de Satanás. No podían. Muchos estaban perdidos en el alcoholismo, en la droga, en la brujería, en la hechicería, en muchas cosas y estaban atados totalmente. Eran ciegos espiritualmente. No podían ver la luz, no podían ver el camino a la verdad, el camino hacia Dios. Era difícil. Y solamente Cristo, como dice la Escritura, Él es la luz que guía nuestro camino. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y así andábamos muchos de nosotros. Todos andábamos perdidos, ciegos, perdidos. Vamos a seguir leyendo otro pasaje de la Biblia. Mire, hermano, mire, vamos a leer en el Salmo 106, 37. Salmo 106, miren lo que dice por acá. Voy a leer en el versículo a partir de 28. Salmo 106, 28. Y dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor. ¿Quiénes? Imagínense, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era terco, duro de corazón. Escuchando, hermano, todas las, escuchando la voz de Dios, viendo todas las experiencias vividas en el desierto, cómo Dios usó a Moisés, cómo Dios usó a los demás profetas, hermano, se les olvidó. Y dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Comenzaron a compartir, comenzaron a hacer las mismas prácticas que hacían los paganos. Comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Y mira lo que dice en el versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. ¿Por qué creen que Dios mandó al pueblo de Israel a destruir a su pueblo, a sus naciones vecinas, a esos pueblos? Esa gente estaba bajo maldición. Era gente que no conocían a Dios. Era gente que vivían bajo sus propias normas, bajo sus propias leyes, y a ellos no les importaba nada y no querían sujetarse a las leyes que Dios había establecido. Ellos creían en sus dioses, en dioses equivocados, y tenían prácticas diabólicas. Sacrificaban a su propio hijo, lo hacían pasar por el fuego, practicaban la hechicería, la brujería, la orgía y el bestialismo, un montón de cosas. Todo lo que era abominable entre los ojos de Dios. Esas cosas. Y Dios sabía que no iban a entender. Dios sabía que ellos no se iban a arrepentir. Dios los conocía mucho mejor, porque Él los creó. Él los conocía. Era de la misma especie humana. Y era un atentado para la raza humana ese tipo de gente. Imagínense cómo agarraban a sus propios niños. Los destruían, los sacrificaban y aún los prostituían. Mujeres en los templos haciendo orgías y niñas y un montón de cosas. Como hoy en día realmente lo que se está haciendo hoy en día en muchas naciones
y lo que se hace clandestino, prostituyendo niños, niñas, adolescentes, el tráfico de humanos, todas esas cosas que está viendo en el mundo. Y Dios no iba a tolerar eso. Y Dios mandó al pueblo de Israel: desaparezcanlo, elimínenlo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No obedeció la voz de Dios. Más bien comenzó a practicar lo mismo que ellos hacían. Y cuando Dios vio eso, entonces vino la mano de Dios, vino el juicio de Dios. Porque Dios es amor, pero Dios es santo, y Dios es un Dios de ira. Dios se enoja. Y Dios es justo. Tenemos que equilibrar, ponerle en la balanza el amor de Dios y su justicia, su santidad. Y vean, Dios le dice al pueblo de Israel, mírenlo como le dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron, miren lo que dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Aún así, ellos todavía no habían entendido, todavía no habían asimilado, y por eso andaban desviados. Había cambiado, como dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios y habían establecido su propia justicia. Y eso nos puede pasar a nosotros, amigo que nos está viendo. Podemos nosotros conocer a Dios, podemos andar en los caminos del Señor, pero si nosotros que comenzamos a vivir o hacer las prácticas que antes nosotros hacíamos en el mundo, todo aquello que no le agradaba a Dios, porque quizás muchos de nosotros estábamos ciegos, éramos esclavos de Satanás, y comenzamos a eso, volver a eso. ¿Sabe qué? Mire lo que dice la palabra de Dios, que de esa manera, por esa causa, vino la ruina del pueblo de Israel. Entonces nos puede venir la ruina a nosotros. Hermano, Dios nos bendice grandemente de una u otra manera. Pero si nosotros nos salimos de la protección, de los límites que Dios ha establecido para nosotros, el cual es por el bien de nosotros, y nosotros comenzamos a apartarnos, hermano, ahí donde va a venir la ruina en nuestras vidas, en nuestra familia. Deuteronomio 32. Mire, por acá tenemos otro pasaje. Deuteronomio 32, 17. Dice lo mismo. Mira lo que hicieron el pueblo de Israel. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Sus prácticas, su ofrenda, sus hijos, se los sacrificaban a sus propios dioses, a los ídolos de las otras naciones. Dice: a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Les valía, agarraban a sus hijos como ofrenda, los sacrificaban, se lo entregaban a sus dioses, los quemaban, y muchos de ellos en ofrenda, en abuso sexual y todas esas cosas que ellos practicaban. Orgías. Y dijo, miren lo que dice aquí. Y dijo Dios: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles.
Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Lo provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, vea, el pueblo de Israel aún así, Pablo decía, porque estamos viendo cuál es el único camino o la única manera para alcanzar la salvación. Pablo decía, oro a Dios, oro por el pueblo de Israel para que sea salvo. Y yo en esta noche quiero terminar de que no basta con ser parte de una religión, no basta con nacer en un hogar donde se predica la palabra de Dios, donde son cristianos. No basta con eso. Jesucristo le dijo a Nicodemos en San Juan, ¿se acuerdan en capítulo 3, donde le dijo, Nicodemo, no basta con ser religioso, no basta con conocer la ley, igual que el pueblo de Israel. Así estaba, no basta con ser religioso, no basta con conocer la ley. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba, del cielo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Eso le dijo Jesucristo a Nicodemo. No basta con pertenecer a una religión, no basta con decir soy cristiano o soy católico o soy de una religión o soy de la otra. No. Jesús es el único camino. Es necesario venir a Cristo. Es necesario que haya una regeneración. Es necesario que haya un cambio en nuestra vida, en nuestro ser. Es necesario que Cristo venga a morar a nuestra vida. Es necesario. Es necesario que Cristo produzca un nuevo ser dentro de nosotros. Por eso les decía, hay algunos predicadores muy famosos que dicen que aún los judíos dicen no necesitan creer en Jesús. Ellos no tienen otro camino, ellos tienen otro camino de salvación. No, imagínense que no está de acuerdo conforme a lo que Jesús continuamente les pronunció, le enseñó a ellos en la Biblia. Porque vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús los enjuiciaba y les decía que tenían que creer en el Hijo de Dios. Así que le damos gracias a Dios en esta noche por haber compartido su palabra y haber iniciado esta enseñanza que es muy interesante y que nos va a tomar muchas sesiones para poder irla desarrollando. Y es de mucha bendición. A todos los que están viendo el programa, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través a las redes sociales. Escríbanos en la página de Facebook del ministerio, del canal, y también me pueden escribir a mi página. Porque muchas de las preguntas, muchas de las inquietudes de ustedes, de ahí, hermano, vamos a agarrarnos para profundizar más en la enseñanza y aclarar muchas dudas que ustedes tienen y nos hacen a través de las redes sociales, nos escriben y nos preguntan sobre un tema, un punto, un aspecto de la doctrina que estamos enseñando acerca de la enseñanza, porque estaremos desarrollando muy amplio esta enseñanza acerca de la salvación. Así que en esta noche, pues, me voy a despedir de ustedes orando a Dios y dándole gracias por este tiempo. Señor, gracias por el momento que me has dado, me has permitido, Señor,
haber compartido tu palabra, Dios. En esta noche, Señor, agradecemos a todos los amigos que han estado en este momento viéndonos, escuchando la palabra de Dios y han sido bendecidos. Gracias por todo, Señor. Gracias por la palabra, gracias porque tú nos has ayudado hasta este momento y bendecimos a todas aquellas personas que han permitido que estemos acá predicando tu palabra, ejerciendo el ministerio. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el jueves a la misma hora. Bendiciones.